Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda el profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología. Le damos la bienvenida en este ciclo ordinario y especial 2024-1. En esta oportunidad los invitamos a participar de las consultas académicas en los diferentes cursos. En nuestro caso, el curso de psicología. Yo voy a estar atento a sus consultas los días martes de 10 a 12, como hoy día, el día viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche. Bien, en ese sentido, el día de hoy, mientras se van conectando, vamos a ir desarrollando la práctica de la semana 1, ¿no?, de nuestro curso, que trata el tema sobre origen de la psicología, ¿no? Entonces vamos a dar la solución de la práctica, ¿no? Entonces vamos a compartir pantalla. Ahí está. Ahí está el cuadernillo. Vamos a... Bien, entonces el tema que vamos a abordar el día de hoy, nuestra primera semana, es sobre orígenes de la psicología, ¿no? Vamos a desarrollar nuestra práctica, ¿no?, que versa sobre los diferentes tópicos, ¿no?, como orígenes de la psicología y nacimiento como ciencia, escuelas psicológicas, perspectivas actuales de la psicología, 4, definición moderna de psicología, 5, especialidades, 6, métodos de investigación, ¿no? Entonces son los tópicos de nuestra primera semana. Entonces, avanzamos. Ya, y ahí está nuestra primera práctica. Vamos a ponerle un poquito, ¿no?, de zoom. Lo de zoom. Ahí está. Listo. Ujú. Bien, entonces, pregunta número 1. Dice, para Sigmund Freud, en raya de un hombre que tiene un miedo intenso a presentarse frente a un público, incluso teniendo ataques de pánico y miccionando sin control, se depositan los eventos de su infancia que pueden explicarlo. Esta fundamentación es propia de la escuela raya. Entonces, nos están dando las referencias que el autor, ¿no?, de esta propuesta es Sigmund Freud. Sobre un caso de un hombre que tiene un problema de crisis de pánico, ¿no?, ataques de pánico, ¿no? Y la explicación a ese ataque de pánico, dice este enunciado, se encuentra en todos los eventos de su pasado, de su infancia, ¿no? Ahí está la explicación. Y si uno hurga, busca, explora ese pasado, va a encontrar, ¿no?, una explicación causal de su miedo intenso, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Freud. Y Freud, lógicamente, ¿no?, fundó una escuela. Esa escuela fue la escuela psicoanalítica, ¿no? Y esa escuela psicoanalítica planteaba que el objeto de estudio de la psicología debe ser el inconsciente, ¿no? El inconsciente es esa mente profunda
que está en el sótano de la mente, ¿no? Donde se depositan ahí emociones, instintos, pulsiones primitivas, ¿no? Miedos, cólera, ¿no? Y eso es, y experiencias tempranas también, ¿no? Entonces, ese es el famoso inconsciente, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta acá viene a ser la P, ¿no? ¿No? La P. Ya. Ahora, la pregunta número 2 dice así. Una profesora de inglés ha decidido poner en práctica las recomendaciones del psicólogo educativo del plantel. Así que cada vez que uno de sus grupos de trabajo termina las tareas de vocabulario dentro del tiempo establecido, se acerca al grupo, los felicita y les agrega un punto extra en su nota de prácticas. Podemos afirmar que el psicólogo del colegio practica una técnica relacionada al enfoque. Entonces, cuando un una persona, cualquier persona, un especialista también, ¿no? Para controlar la conducta, para modificar la conducta, para instalar una conducta, utiliza estímulos, ¿no? Utiliza estímulos, en este caso el elogio, ¿no? O en este caso el incentivo, un punto de más, eso es un incentivo. Entonces, esa persona está adoptando un criterio conductista, ¿no? Porque el conductista dice que se debe estudiar la relación, ¿no? Estímulo-respuesta, la relación que hay entre estímulo y respuesta. Entonces, allí la respuesta correcta es la A, ¿no? La A. Entonces, el conductista señala que la conducta es producto del medio ambiente. El medio ambiente determina la conducta, ¿no? O sea, utilizar muy bien estímulos, incentivos, premios, castigos, sanciones, ¿no? Para reforzar, mantener o retirar una conducta. Eso es lo que dice entonces el enfoque conductista. Pregunta número 3. Dice así, un profesor emplea con sus alumnos de quinto de secundaria un programa de estrategias metacognitivas de aprendizaje y posteriormente mide el impacto de dichas estrategias en el rendimiento académico de los estudiantes. El método de investigación que está utilizando el docente se denomina. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar las variables. ¿Qué variables intervienen en esa investigación? Entonces, las variables acá tendríamos programa de estrategias metacognitivas de aprendizaje. Entonces, esta es una variable. Es una variable. Y la otra variable, medir el impacto de dichas estrategias en el rendimiento, las notas, rendimiento académico de los estudiantes. Esta es otra variable, ¿no? Esta es otra variable. Muy bien. Ahora, tenemos que ver qué relación tienen estas dos variables, ¿no? Si es una relación eh, de vínculo, es una relación de, digamos así, de influencia, o es una relación de causa a efecto, ¿no? Entonces, esos dos aspectos tenemos que tenerlo claro, ¿no? Si es una relación de causa a efecto, ¿no?
Si acá estamos viendo la presencia de una variable independiente, ¿no? Que la variable independiente es la que se manipula, es la que se dosifica, y si existe la otra variable, que en este caso sí existe, la variable dependiente, que es la variable en donde se va a observar el efecto de la aplicación de la variable independiente, ¿no? Entonces, esa es la tarea, ver qué tipo de relación existe entre estas dos variables. Y acá nos está diciendo impacto, el efecto, ya te está orientando la respuesta, el impacto, el efecto, ya te está orientando la respuesta. Hola, Melody, muy buenos días. Cualquier duda, ya, perfecto, Melody, perfecto. Seguimos avanzando, Melody, con las preguntas, y ahí cuando yo llegue a las 6 y las 7 me voy a detener más, ¿ya? ¿Te parece? Eh, entonces, hola Ana, muy buenos días, qué gusto, qué gusto. Ya. Estoy explicando la práctica. Además, si ustedes tienen alguna otra duda, también la plantean, como el caso de Melody, ¿no? Entonces, decía que acá habría que ver eh, qué relación existe, muy bien, Ana, qué relación existe entre estas dos variables, ¿no? El programa de estrategias metacognitivas de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes. El término que nos ayuda a identificar para ver esa relación y ver si es un estudio, una investigación correlacional o experimental, es, mire, estas palabritas: impacto, efecto, ¿no? Ya me está orientando al método experimental, ya me está orientando. Y más cuando me fijo en la variable independiente. Acá dice programa. Una variable independiente del método experimental es que se puede manipular la variable independiente. La puedo dosificar, como cuando el químico altera la sustancia química para ver si ha encontrado la pócima de una cura. Lo altera su composición, lo manipula. Igualito tiene que ser también acá en psicología, las variables psicológicas. Hay que, esa variable necesita ser manipulada para hacer un método experimental. Entonces ya con estas dos referencias, con estos dos indicadores, ya de frente yo digo, este es un método experimental, no hay duda, este es método experimental, ¿no? Listo. Profesor, en eso Sí, de correlacional y experimental, ¿se diferencia de que uno no tiene las variables no, o sí, no los dos. utiliza? En los dos hay variables, sino que en el método experimental se habla de variable independiente y de variable dependiente. En cambio, en el método correlacional también se habla de variables, pero no se habla de variable independiente o dependiente. Simplemente, por ejemplo, si yo quiero saber si los alumnos que tienen buenos métodos de estudio tendrán buen rendimiento académico, ¿no? Entonces, ahí hay dos variables. Método de estudio, una variable. Rendimiento académico, otra variable. Pero yo solamente quiero establecer si hay alguna relación nada más. No si hay causa-efecto, sino simplemente si hay una relación. Es decir, el alumno que le aplico una prueba y me sale que tiene buenos métodos de estudio, ¿no? Y después veo sus notas primer bimestre, segundo bimestre, y veo que tiene ¿no? Tiene buen rendimiento académico. Entonces yo digo, están correlacionados, hay una relación, porque en la investigación yo puedo tomar 100 alumnos para evaluar sus estrategias de aprendizaje y su rendimiento académico. Y la técnica estadística, porque aplico una técnica estadística, me dice, sí, sí están relacionados, pero ¿en qué porcentaje? En un 70%, en un 80%. Es decir, la investigación correlacional me dice que hay una probabilidad. Correlacional es probabilidad. Experimental, causa-efecto.
son dos relaciones distintas. Entonces yo tengo que hacer una lectura en el método correlacional y decir, Pedro, que tiene buenos métodos de estudio, es altamente probable que pueda tener un buen rendimiento académico durante el año. Pero yo no puedo estar seguro que de todas maneras va a tener un rendimiento. Eso no me dice el método correlacional. No me da esa seguridad. Pedro puede fallar. ¿Por qué? Porque es una relación de probabilidades, el método correlacional. En cambio, en el método experimental, la relación en estas variables es una relación causal. Es como si a una persona lo golpean con un fierro en la cabeza, sí o sí, le va a producir un hematoma. Hay una relación causal. Ahí no hay probabilidad, ¿no? Entonces, son dos relaciones diferentes. Entonces, hay temas en psicología que te permiten hacer solamente una investigación correlacional y hay temas en psicología que te permiten hacer una investigación experimental. Entonces, uno tiene que identificar esos temas como variables si yo puedo manipular esa variable o no la puedo manipular. Si no la puedo manipular, correlacional. Pero si la puedo manipular y quiero estudiar su efecto, entonces ese es experimental. O sea, yo, por ejemplo, quiero investigar el déficit de sueño en, en la memoria de los alumnos. Eso sí también lo puedo manipular, hacer que las personas duerman 4 horas, 6 horas, y después darle una lista para que recuerden 20 palabras, ¿no? Eso sí amerita una investigación experimental, porque la variable la estoy manipulando, el déficit de sueño, lo estoy manipulando, ¿ya? Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Entre correlacional y experimental. 4. Dice, las escuelas psicológicas clásicas fueron lideradas por pioneros en el estudio de distintos aspectos de la mente y la conducta humana. A diferencia de los enfoques actuales, en estas escuelas se abordaron temas, o sea, en el pasado, ¿no? La psicología, cuando estaba constituida por escuelas, ¿qué temas abordaban ellas? Las leyes de la conducta, sí. El sentido de vida, no. Eso ya fue después, los humanistas. La cognición, eso fue después en enfoques, el enfoque cognitivo, esto no. B, los átomos de la mente, sí, sí, los elementos de la conciencia, eso sí, ¿no? Y los programas de modificación, eso ya fue después, ¿no? Eso fue después. C, luego tenemos la cognición, no, eso fue después en enfoques. Y el funcionamiento biológico, no, eso en enfoques. D, los átomos de la mente, también elementos de la conciencia, el estructuralismo y la función de la conciencia humana, el funcionalismo. Entonces, la respuesta correcta acá es la D. La D. Ya. 5. En 1879 se fundó el Laboratorio de Psicología Experimental de Wilhelm Wundt. Los aportes brindados por distintos pioneros posterior a este evento fueron desarrollados por las escuelas psicológicas. Relacione estas escuelas con sus aportes, ¿no? Entonces, ya me pide hacer la respectiva vinculación, ¿no? La respectiva vinculación. 1, reflexología. 2, conductismo. Y 3, gestal. Vamos con la A. La conciencia debe ser concebida como una totalidad en cuya percepción se manifiestan principios que la... Ya me está orientando, ¿no? ¿Qué cosa debe de estudiar, ¿no? Acá debe estudiar básicamente la conciencia, pero esa conciencia que tiene que ver con la percepción. Entonces, el tema objeto de estudio de la percepción le corresponde a la gestal, ¿no? A la gestal. B, el psiquismo está en función de la actividad del cerebro, por tanto puede ser explicada por la fisiología.
cuando una escuela se enfoca en el estudio de la actividad nerviosa superior, o sea, el cerebro, con sus procesos de excitación e inhibición, esa propuesta, ¿no? En donde aportó a estudiar el temperamento de las personas, ¿no? Cómo las personas tienen un temperamento melancólico, flemático, colérico, y cómo reacciona el sistema nervioso con ese tipo de temperamento. Eso fue un estudio que lo hizo la reflexología con Iván Pavlov, y él estaba estudiando el temperamento de los perros en laboratorios, ¿no? Les hacía experimentos allí a esos perritos en donde los neurotizaba con estímulos conflictivos, ¿no? Y descubría qué tan fuerte era su temperamento de esos perros para, para soportar la presión, ¿no? Les ponía, por ejemplo, dos elementos, un círculo, ¿no? Y una elipse. Y cuando era el círculo le daba comida. Y cuando era el elipse les ponía una descarga eléctrica. Y al estímulo lo iba diluyendo, y el perrito no sabía qué cosa era, si era círculo o era elipse. Y el perrito se neurotizaba, gritaba, aullaba, se orinaba, se defecaba, porque no sabía qué cosa le iba a caer, alimento o el choque eléctrico, ¿no? Y así fue descubriendo los temperamentos Pablo, ¿no? Y decía Pablo que esos resultados se pueden extrapolar también en la conducta humana, ¿no? Entonces, a él lo que le interesaba más es el cerebro, ¿no? Eso es lo que le interesaba. C. Luego tenemos, dice, la psicología debe centrarse en el comportamiento observable y medible, dejando de lado la introspección. Ya, esta es una propuesta conductista, ¿no? Para el conductismo, el objeto de estudio de la psicología debe ser, ¿no? La conducta. Y la conducta se entiende como una respuesta observable, medible, cuantificable, ¿no? Muy bien. Entonces, 1B, 2C, 1B, 2C y 3A. La respuesta correcta entonces es la A. Ya, seguimos. Bien, entonces acá está ya es lo que me ha pedido Melody, ¿no? Dice así en la 6. Ignacio acude a un psicoterapeuta, pues siente que sus problemas con el alcohol no lo dejan desarrollarse plenamente. El psicoterapeuta le pide que se recueste y se ponga cómodo en el diván, y lo invita a expresar todo aquello que acuda a su mente durante la sesión, ¿no? Intentando que haga el mínimo número de juicios entre lo que piensa y lo que dice, ¿no? De lo leído podemos inferir que el psicoterapeuta ha puesto en práctica una técnica denominada raya, vinculada al enfoque raya. Ya, entonces, en el psicoanálisis, el método para encontrar el inconsciente, o sea, ese depósito de experiencias, emociones primitivas, el método es el método de la asociación libre, ¿no? ¿Qué significa esto del método de la asociación libre? ¿Qué es lo que hacía Sigmund Freud? Llegaba un paciente y le decía, bueno, doctor, yo no me llevo bien con mi esposa, siempre tenemos problemas, ¿no? Mi esposa no me da valor. Entonces el psicoanalista le dirá, a ver, cuéntame, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu relación con tu madre? ¿Cómo fue tu relación con tu madre? Cuéntame, ¿cómo te trataba ella? ¿No? Entonces el paciente comienza a hablar sus recuerdos, ¿no? Mi madre era muy autoritaria, muy vertical, ¿no? Eh,
yo no tuve una infancia feliz, doctor. ¿No? Entonces, en una segunda etapa, el psicoanalista identifica los términos críticos. ¿Por qué? Porque la persona se pone sensible cuando habla sobre esa, ¿no?, infancia feliz o infancia infeliz, ¿no? A ver, dime tú, en una segunda etapa, todas las palabras que se te ocurran sobre el término felicidad, ¿no? Y me vas a decir cualquier, así sea lisura, cualquier término que se te ocurra. O sea, no, tú no evalúes lo que vas a decir, sino todo lo que se te venga a tu mente, ¿no? Y entonces ahí la persona comenzará pues a expresar, ¿no? Malo, perverso, ¿no? Impotente, comienza a decir como 20 palabras, ¿no? Entonces, en esas 20 palabras se está expresando el inconsciente ya. Hay que darle forma nada más, conversando con esa persona, ¿no? De esa manera se saca el inconsciente, diría Freud, ¿no? Otra forma de sacar el inconsciente es a través de los sueños. Esa es otra técnica, pero es una técnica auxiliar. La técnica principal es la asociación libre, ¿no? Entonces, sí, sí, Melody. Lo que pasa que el enfoque psicodinámico es general. En el enfoque psicodinámico, todos, porque hay corrientes dentro del enfoque, corrientes teóricas dentro del enfoque psicodinámico. O sea, ahí en el enfoque psicodinámico hay varias teorías, ¿no? Todas están de acuerdo que el motor de la mente, del comportamiento, es el inconsciente. Todos están de acuerdo en eso. Todos, ¿no? Y que el inconsciente controla el comportamiento humano, ¿no? En lo que discrepan muchos es en la postura de Freud, que decía que la fuente, el motor del inconsciente es la libido, ¿no? El sexo. Freud decía eso. Pero los psicodinámicos dicen, no, señor Freud, el motor es también los mensajes culturales que nosotros hemos recibido desde pequeñitos, ¿no? Hemos recibido mensajes culturales, ¿no? Cómo debemos ser una persona buena, de repente ser creyente, católica, ¿no? Ese es ser bueno, ¿no? Y eso lo tenemos como un chip. Eso es inconsciente también, ¿no? El complejo de superioridad, el complejo de inferioridad, ¿no? También eso es inconsciente, ¿no? Entonces, todos esos aspectos y esas teorías las consideran psicodinámicas, ¿no? Psicodinámicas. Y no todos están de acuerdo en que la libido es el único y el principal impulso del inconsciente, que es lo que planteaba Freud, ¿no? Claro, 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 Ana, efectivamente, ¿no? Efectivamente. O sea, por ejemplo, si hemos tenido un padre discriminador, racista, ¿no? Y eso lo que nos ha inculcado desde pequeñitos, nosotros vamos a ser también personas de repente con esas características, ¿no? No va a parecer normal discriminar a personas de ese color, ¿no? Y ahí también está el inconsciente, ¿no? ¿No? Muy bien, entonces la respuesta correcta acá es la B, ¿no? La B. Profesor, ahí se podría también sacar la clave por eso de psicoterapia, o porque también podría ser, o no, bueno, pensaste que también podría ser lo que es la C, que es experimental conductista, porque los demás se descartaba, ya que ninguno cumplía con lo que decía, pero los dos sí cumplían, creo, y la B y la C, pero la C no puede La- ser, ¿no? No, porque acá acuerda que es importante eh, no perderse respecto a lo que te está pidiendo la pregunta, ¿no? O sea, eso es bien, bien, bien importante. Hay que enfocarse en lo que te está pidiendo la pregunta, ¿no?
Entonces, acá te está diciendo que tú busques, identifiques la técnica. Eso, identifique la técnica y vinculada al enfoque. Entonces, la C es experimentación, ese no es enfoque, ¿no? Ese es un método, ¿no? Ese es un método. Acá, no te está pidiendo que encuentres una relación entre variables, ¿no? Eso no te está pidiendo, sino te está pidiendo cuál ha sido el procedimiento, ¿no? El procedimiento que ha utilizado este psicoterapéutica, ¿no? Este psicoterapeuta, ¿no? Eso es lo que te está pidiendo, ¿no? Entonces, acuérdate que el conductista, ¿qué cosa prioriza un conductista? Un conductista lo que prioriza es control, controlar estímulos. Acá no habla sobre control, ¿no? ¿No? Relacionar respuestas, estímulos. Eso es lo que habla más un conductista, ¿no? Entonces, frente a una conducta, ¿qué sucede después? Un estímulo, incentivos, premios, elogios, castigos, ¿no? Esa relación, de eso te habla el conductista. Pero acá no, dice, y que ponga como, y lo invita a expresar todo lo que se le ocurra en la mente, ¿no? Eso nunca haría un conductista, por ejemplo, ¿no? Nunca, durante la sesión. ¿Ya? Entonces, acá quedamos en que es, ¿no? La B, ¿no es cierto? La B. ¿No? Ah, ya, dibujar. Ya, seguimos. La 7 también creo que era el problema, ¿no? Esa 7 era el problema. Vamos a ver. Ahora sí, ya. Dice, Grace Pardo, doctora y magíster en fisiología de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, Brasil, y formada en psicología por la San Marcos, Perú, viene trabajando en la exploración de periodos sensibles de circuitos neuronales para las experiencias tempranas relacionadas con la madre. Y también busca responder interrogantes relacionadas a las perturbaciones de estas interacciones durante dichos periodos y cómo alteran el desarrollo de los circuitos neuronales involucrados en comportamientos socioafectivos, ¿no? Socioafectivos. Con respecto a la línea de trabajo de Grace Pardo, señala el valor de verdad. Ya, entonces, a esta doctora le está interesando esos periodos que se llaman periodos ventana, ¿no? O sea que son periodos de desarrollo del cerebro en donde el cerebro está más sensible a ciertos aprendizajes. Por ejemplo, ¿no? Eh, los primeros meses es muy importante para la visión. Hay un periodo sensible para la visión, ¿no? Si a ese bebito está en ambientes en penumbra, con poca luz, a poca iluminación, ¿no? La percepción va a ser defectuosa de esos niñitos. Hay un periodo sensible para el lenguaje, ¿no? Esos 3 primeros añitos, si no ha sido estimulado ese bebito, ¿no? Va a mostrar un retraso también en la adquisición de su lenguaje, ¿no? Entonces,
A eso se habla, se le conoce como los periodos sensibles, ¿no? Igual también hay un periodo sensible para la vinculación afectiva. Acuérdense del apego. En los 2 primeros años de vida, si la mamá no es atenta a las necesidades de sus hijos, se corta la empatía, ¿no? Se corta la empatía, se corta el apego, ¿no? Eso es un periodo sensible, ¿no? Entonces, esta doctora dice que estaba estudiando esos periodos ventana, ¿no? De esa relación con la mamá, ¿no? Y su relación con los comportamientos socioafectivos, ¿no? Comportamientos socioafectivos. Por eso que dicen que los psicópatas, esos que no tienen remordimiento en producir dolor en las personas, es porque no han tenido un buen apego en sus 2 primeros años de vida, ¿no? Han tenido una mamá descuidada, negligente, ¿no? Entonces esos bebitos después de adultos son adultos fríos, secos, distantes, ¿no? Lo miras a su rostro, no son expresivos, ¿no? Entonces, más o menos es eso lo que haya. El periodo ventana nos está diciendo que el ser humano, con su estructura biológica, eh, este, tiene ciertos momentos en donde el aprendizaje es más fácil para ellos. Es como, Ana, no sé si a ti te han dicho, ¿cuál es la mejor etapa para aprender un idioma? ¿Cuando la persona tiene 20 años? ¿Cuando la persona tiene 30 años? ¿Cuál es el periodo más que el cerebro es más rápido, más hábil para aprender un idioma? Las primeras etapas. Y Durante la adolescencia. claro, la niñez y más la niñez, ¿no? Igual sucede con cierto tipo de aprendizajes emocionales, aprendizajes perceptivos, ¿no? Eh, por eso los 5 primeros años de vida de un niño, ahí se producen los periodos sensibles, ¿no? O periodo ventana, como es. Muy bien, entonces empezamos ahora ya a ver si es verdad o no estas proposiciones. 1. ¿Sus contribuciones son compatibles con el enfoque biopsicológico? Claro que sí, porque el enfoque biopsicológico se interesa por estudiar el cerebro, el sistema nervioso, y qué relación tiene esto con la conducta humana. Y esto está estudiando la doctora, ¿no? Entonces, la primera es verdadera, ¿no? La primera es verdadera. 2. Es un aporte que será importante para la eh, psicología clínica. También, ¿no? También. ¿Por qué? Porque ese tipo de relación que se está investigando, ¿no? Tiene que ver con comportamientos socioafectivos, ¿no? Comportamientos socioafectivos. Y la psicología clínica estudia las alteraciones del comportamiento socioafectivo, ¿no? Entonces, también estudia esto, ¿no? Por la psicología clínica estudia depresión, por ejemplo. O sea, esa mala relación, ese mal apego puede desencadenar depresión, ansiedad, trastorno de personalidad, ¿no? Entonces, sí tiene una relación con la psicología clínica, ¿no? 3. Su trabajo guarda íntima relación con el enfoque psicodinámico. No, porque lo que le interesa a ella eh, es la explicación neurológica, no le interesa la explicación psicoanalítica, psicodinámica del trastorno, ¿no? Se estudia el trastorno, estudia la relación de esa experiencia, pero para ella es importante la explicación neurológica, biológica. Esa explicación, ¿por qué se da eso? Le interesa a ella. A ella no le interesa el enfoque psicodinámico, ¿no? Entonces,
Verdadero, verdadero, falso, ¿no? ¿Cuál sería la C? Profesor, en Sí, eso parte que te dice, y también busca responder interrogantes relacionadas a las perturbaciones. eh, el psicodinámico también tiene que ver con las experiencias infantiles traumáticas, ¿no? Se asocia en claro, algo claro. con Ajá, esa sí, parte. sí, sí, sí. Pero a ella, como dice, le está interesando la exploración de periodos sensibles, de circuitos neuronales. Eso es lo que le interesa a ella. Ese tipo de explicación le interesa a ella. No le interesa el, el pasado, ¿no? El pasado de esas personas. No le interesa la relación que tuvo esa persona con sus padres, ¿no? Con su familia. Eso no le interesa, ¿no? O sea, básicamente, lo que ella, claro, le interesa es ver la relación que tuvo con mamá, con papá, pero este, cómo esa relación eh, está, o sea, viendo, ¿no? Esos, esos circuitos neuronales entre eh, el, el sistema límbico y el área prefrontal, ¿no? O sea, ese es eh, eso es un estudio, ¿no? Es un estudio neuro psicológico, digamos así, ¿no? Entonces, claro, ¿no? O sea, hay investigadores que se dedican fundamentalmente a este tema, ¿no? Pero que viene desde la neuropsicología ya, ¿no? O sea, su tema de estudio es la neuropsicología, ¿no? Profe, es Sí, porque, o sea, en esa parte te dice también, busca responder a ese interrogante más que estudiar la perturbación, ¿no? claro, claro. O sea, le interesa lo que podría ser lo normal y lo que es lo anormal, pero desde el punto de vista neurológico, ¿no? Eso es lo que le interesa, desde el punto de vista neurológico, ¿no? O sea, ya, mira, por ejemplo, en el enfoque psicodinámico, le interesa ver la perturbación en en la relación papá-hijo. Ahora, al enfoque psicodinámico le interesa saber, ¿y por qué el papá actúa así, ¿no? ¿Por qué actuó así? ¿Y cómo se sentía ese niño al actuar así, ¿no? O sea, ese tipo de relación es lo que le interesa el enfoque psicodinámico. Pero a esta doctora no, esa relación así de una explicación psicológica, psicodinámica, no le interesaba, ¿no? Le interesa más ver, estudiar. Ellos estudian, ¿sabes qué? Los neuropsicólogos estudian neuroimágenes, ¿no? ¿Cómo está la relación? Incluso tiñen al cerebro para ver cómo eh, el área prefrontal controla al sistema límbico, lo tiñen, cómo se está dando. Eso es lo que les interesa a ellos, ¿ya? Entonces, Profesor, pero en esto de sí, la 7, en la 3 también te dice guarda íntima relación. Si fuera solo alguna relación o una relación casi mínima, ¿seguiría siendo falso? claro, seguiría siendo falso, sí, porque no es tema de interés, ¿no? Tal como está planteado acá, ¿no? No es tema de interés. Sigue siendo falso. Ajá. Sigue siendo falso. Mira, céntrate en esto. Viene trabajando en la exploración de periodos sensibles de circuitos neurales. Esto es lo que está trabajando ella. Ya te lo está diciendo el enunciado. Para las experiencias tempranas con las madres también busca responder interrogantes, perturbaciones. ¿Por qué? Porque está estudiando esto. ¿Qué cosa está estudiando? Circuitos neuronales. Pero esos circuitos neuronales en periodos críticos. ¿Qué periodos críticos? 2 años de edad del bebito, 3 años de edad del bebito, 6 meses del bebito, ¿no?
Esos periodos críticos es lo que está trabajando y es lo que le interesa. ¿Ya? Ocho. La 8 dice, Renzo acaba de concluir su carrera de psicología y ahora está realizando sus prácticas profesionales en una ONG que investiga sobre habilidades sociales en jóvenes pandilleros del cono norte de Lima Metropolitana. De lo mencionado podemos inferir que Renzo está desarrollándose en el área. Ya. Si la persona o el especialista investiga características generales de un grupo humano, ¿no? En este caso, perfil psicológico de pandilleros, o sea, no le interesa una persona en particular, ¿no? Sino que le interesa cómo es el comportamiento de una persona que está sometido a una condición social, en este caso el pandillaje, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando ya de un especialista en psicología social, ¿no? Para poder entender el comportamiento de cualquier pandillero, necesita hacer un estudio de todo ese grupo humano, ¿no? Entonces, la psicología social te da herramientas para hacer ese tipo de, de estudio, ¿no? Y yo, por ejemplo, eh, ¿cómo es la psicología de las personas que viven en la sierra, ¿no? En un pueblito rural de la sierra que están en extrema pobreza, ¿no? Eso también le interesa al psicólogo social. Eso no le va a interesar al psicólogo clínico ni al psicólogo educativo, sino al psicólogo social, ¿no? Este, ¿Cómo es el comportamiento de las mujeres víctimas de maltrato de género, violencia de género, ¿no? ¿Por qué siguen con su pareja ya 10 años, 15 años que las están maltratando, ¿no? ¿Qué las tiene encadenadas a esas personas, ¿no? Esos son temas del psicólogo social, ¿no? El psicólogo social estudia el comportamiento de un sujeto cuando ese sujeto está sometido a una condición social, ¿no? Su comportamiento cambia totalmente, ¿no? Y aparece algo inexplicable, ¿no? Pero ahí hay resortes psicológicos que hay que investigar. Entonces, la respuesta es la E. No sé si esto está claro, aunque, ya, no era la 8, ¿no? La 7 era la pregunta. Ya, seguimos entonces. 9. Dice, el psicólogo de la empresa en donde labora Adolfo ha realizado una evaluación de los diferentes desórdenes emocionales que pueden estar padeciendo los trabajadores. Días después conversa con Adolfo y le refiere el nombre de un colega que atiende de forma particular casos severos de depresión y ansiedad. En relación con las dos especialidades de la psicología, es correcto afirmar que, bien, entonces, en el caso de Adolfo, él está en la psicología organizacional, ¿no es cierto? Porque está laborando en una empresa. Y en el caso del colega de Adolfo, ¿no? Dice porque le refiere el nombre, para tratar casos de depresión y ansiedad, el colega de Adolfo sí está trabajando en el tema de psicología clínica, más o menos es eso lo que nos está diciendo el enunciado, ¿no? Ya cuando ya tengo esos datos, paso a responder a el psicólogo de la empresa en la que labora Adolfo, ¿no? Es de la especialidad educativa, no, es organizacional. Esta no es Adolfo debe aceptar la atención particular del psicólogo social que le están refiriendo. No, le están refiriendo a un psicólogo clínico. C. El colega, el colega del psicólogo de la empresa donde labora Adolfo ahí está, esta está la correcta, el psicólogo clínico, porque ahí lo dice, ¿no?
Y le refiere el nombre de un colega que atiende en forma particular casos severos de depresión y ansiedad. El psicólogo clínico estudia trastornos de personalidad, patologías emocionales, ansiedad, depresión, fobias, ¿no? La C, entonces. Ya. Y la 10 dice, Rodolfo desea indagar sobre las características de la violencia de género en la provincia de Guarmey, ¿no? Cuando a ti ya tú veas que te están hablando sobre perfiles, características, ¿no? Entonces, pero vamos a ver qué cosa nos quiere preguntar también, ¿no? Vamos a ver qué nos quiere preguntar. En tanto que su colega Roberta quiere determinar si el nivel de impulsividad de los agresores está vinculado con su autoestima. Ya dos variables, ¿no? Nivel de impulsividad y autoestima, dos variables. Pero te está diciendo vinculado nada más, ¿ah? Vinculado. Vínculo es relación, probabilidad, ¿no? No está queriendo establecer relación de causa-efecto. Respecto a los métodos de investigación en psicología, señalen las proposiciones correctas, ¿no? La investigación de Roberta se puede realizar bajo un método longitudinal. No. El método longitudinal es cuando yo hago observaciones en diferentes etapas de la vida de los sujetos. Es decir, a los 8 años, a los 10 años, a los 12 años, a los 20 años. Hay investigaciones que duran 20 años, 10 años, 15 años. ¿Por qué? Porque van investigando a esa población, ¿no? En sus diferentes etapas. Ese es el método longitudinal. Y el método transversal es cuando hago una observación en una etapa determinada, en una sola etapa, ¿no? Por ejemplo, quiero saber cómo es la memoria de los niños de 8 años de edad, ¿no? Ese es método, ¿no? Transversal, ¿no? Pero si quiero ver cómo es la memoria, ¿no? En las diferentes etapas de la vida de una persona, entonces los voy investigando cuando tienen 5 años, 8 años, 12 años, 20 años. Ese es método longitudinal. Pero acá no hay nada sobre método longitudinal, como ustedes pueden apreciar, ¿no? Entonces la 1 la descarto, ¿no? 2, el objetivo de estudio de Rodolfo, ¿no? Se analiza mediante el método. Claro, Rodolfo lo que le interesa es solamente conocer características. ¿Por qué se dan esas características? No le importa. A Rodolfo no le importa. Solamente conocer qué características tiene, nada más. ¿No? O sea, ¿con qué tipo de mujeres se da? ¿De 20 años, de 30 años, de 40 años? ¿No? Características. ¿Esas mujeres tienen alguna ocupación? ¿Tienen algún trabajo? ¿O son amas de casa? ¿No? Entonces estoy haciendo una relación de características. Eso es lo único que me interesa. Es el método descriptivo nada más. No, no busco una explicación a ese fenómeno. ¿Ya? Entonces acá está bien. 3. La relación causa-efecto será analizada en la investigación de Roberta. No, no le interesa a Roberta, porque Roberta solamente quiere ver si hay una relación de probabilidad, ¿no? Por eso dice, para ver si está vinculado, si está relacionado, si está correlacionado, ¿no? El método correlacional, chicos, chicas, busca establecer una relación de probabilidad. Vamos a entenderlo de esta manera. Supongamos que hay clases virtuales. María siempre ingresa, ¿no? Siempre ingresa a las clases virtuales 5 minutos para las 8. Y José, otro alumno de esa clase,
que no tiene nada que ver con María, es otro alumno de otro hogar, ingresa 1 minuto después que María, ¿no? O sea, ingresa 4 minutos para las 8 a su clase virtual. Eh, 2 días, 3 días, lo mismo. ¿Qué tenemos que inferir de eso? Tenemos que inferir la siguiente relación. Podemos decir para el 5.º día que es bastante probable que una vez que ingrese María, después va a ingresar José. Es bastante probable. Pero yo no puedo decir que el ingreso de María causa que José ingrese después. Eso no puedo decir, no hay lógica. Simplemente es una relación de probabilidad. O sea, el ingreso de María y el ingreso de José están correlacionados. Están correlacionados. Simplemente eso. Están vinculados. ¿No? Pero eso no es una relación de causa-efecto, sino es una relación de probabilidad. Igual sucede con los fenómenos psicológicos, ¿no? Hay una relación. Se sabe que hay una relación, pero no es una relación de causa-efecto. Bien, entonces, acá la única correcta es la 2, ¿no es cierto? La E. Acá nos quedamos. ¿Ya? Bien, entonces, acá, no sé. Bueno, hemos terminado, ¿no? Hola, hola, Verónica. Profesor, ¿respondió lo que pregunté hace rato? Motivaciones básicas. Ya, entonces vamos a... ¿dentro de qué teoría quiere? Porque hay una clasificación sobre motivaciones fisiológicas, psicológicas. Esa es una clasificación general. Después hay una teoría de las necesidades básicas de Abraham Maslow. ¿Sobre cuál tema tú quieres que te explique? Es que revisé la semana 2 del ciclo pasado y, bueno, le voy a leer la preposición, ¿ya? La proposición. Dice, Ya, el hipotálamo regula las motivaciones básicas como el hambre. Y yo marqué verdadero, pero dice que es falso. ya. Vamos entonces acá. Vamos con imágenes mejor para que se pueda entender. Ujú. Ya. Entonces, el sistema límbico es todas estas estructuras que están acá, ¿verdad? En el borde del cerebro interno. Todas las estructuras tienen que Profesor, ver con... está Sí. compartiendo. ¿No, no estoy compartiendo? Ah, ya, disculpe. No, no. Ya. Entonces, Ahora sí. ya. Mira, entonces te decía que acá hay un cerebro que tiene cierta independencia de en todo el encéfalo, que es el sistema límbico, ¿no? Que es un cerebro que bordea la cara interna del cerebro. Todas estas estructuras de acá que tú estás viendo son como 12 estructuras, se conoce como el sistema límbico, y él es encargado de la vida afectiva, emocional del sujeto, ¿no? Es el encargado
la memoria, el aprendizaje, ¿no? Acá, por el sistema límbico, teñimos una experiencia de agradable o desagradable, ¿no? Y por eso que aprendemos, recordamos, ¿no? Entonces, dentro de este sistema límbico hay una estructura que se conoce con el nombre del hipotálamo, ¿no? El hipotálamo es la estructura más grande del sistema límbico, acá está, ¿no? La estructura más grande del sistema límbico. Y el hipotálamo es la que se encarga de regular todo el sistema límbico, lo regula al, al sistema límbico, ¿no? ¿En qué sentido lo regula? Lo regula con el criterio de homeostasis, con el criterio de homeostasis, o sea, no solamente el sistema límbico, sino a todo el cuerpo, ¿no? Significa que cuando se produce un desequilibrio, es decir, el hipotálamo detecta déficit de sustancias, o sea, ha pasado 24 horas y no duermo, ¿no? O sea, mi cuerpo no produce melatonina. El hipotálamo ya detectó esa deficiencia de melatonina, ya detectó. Inmediatamente manda órdenes al cuerpo para recuperar el equilibrio, la homeostasis. ¿Y qué hacemos nosotros? Comenzamos a bostezar, comenzamos a parpadear, ¿no? Para que nos coja el sueño, ¿no? Y podamos equilibrar ese déficit de melatonina. Eso es lo que hace el hipotálamo, homeostasis, equilibrio fisiológico, ¿no? Ahora, por eso que el hipotálamo tiene que ver con las necesidades básicas. ¿Cuáles? Hambre, sed, sueño, agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no he tomado líquido en 12 horas, mi boca, mis labios se resecan, comienzo a tragar saliva, ¿no? ¿Por qué comienzo a tragar saliva y a producir saliva? Para recuperar el equilibrio, la homeostasis, ¿no? Entonces, esa es la función principal del hipotálamo. Ahora, la pregunta que tú señalabas, ¿cuál era? ¿Que procesa? ¿Qué dice allí la proposición? Ah, le estoy enviando. Yo marqué que era Bien. verdadero, A ver, vamos a ver, pero vamos a ver. la respuesta dice que es falso. Ya dice, Pedro es un empleado que sale con gusto a la hora del descanso laboral, dispuesto a probar el sabroso fiambre de pollo que le ha preparado su esposa, ¿no? Identifique el valor de verdad, verdadero o falso de las siguientes afirmaciones. El sistema nervioso somático guarda una relación específica con... No, sabemos que no, ¿no es cierto? El sistema nervioso somático se refiere a los nervios craneales y a los nervios espinales, ¿no? Eso no tiene nada que ver entonces. Falso. Dos, la formación reticular controla la información, ¿no? Que desencadena el apetito. Tampoco, Ahí ¿no? sería el hipotálamo, ¿no es cierto? ¿Perdón? Sería el hipotálamo. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque la formación reticular tiene que ver con los niveles de conciencia. Eso es lo que hace la formación. Me pongo atento a lo que estoy viendo o desatento, ¿no? Por eso que tiene que ver con los ciclos de sueño y vigilia, ¿no? La formación reticular, ¿no? Entonces también eso es falso. Dice, ¿cómo se llama? El hipotálamo regula las motivaciones básicas como el hambre. Ujú. Eh, Creo que aquí un poco hay dos términos que siempre se utiliza, procesa y regula, ¿no? Hay dos términos que es bueno entenderlos. Procesa significa que interviene, ¿no? En la activación y desarrollo de esa actividad, ¿no? Regula significa controla, controla. Entonces parece ser que el término acá lo están utilizando, ¿no?
eh, como que controla el hambre, ¿no? Y el hambre no lo controla ya el hipotálamo, pues, ¿no es cierto? ¿Quién lo controla? El área prefrontal. O sea, yo decido si como o no como, ¿no? Puedo estar hambriento, pero yo decido en qué momento como. Entonces, ya esa función de yo decidir en qué momento, a qué hora, en dónde yo como y qué tengo que comer, así tenga hambre, eso ya no le corresponde al hipotálamo. Eso le corresponde ya al área prefrontal, ¿no? Entonces, parece ser que el término regula tiene que ver más con el control, ¿no? Profesor, le envié otra captura. Creo que sí era la E, solo que yo me confundí. Pero podría leer, claro, está explicando más o menos lo que usted dice de controlar y de eso. Ya, a ver, vamos a ver. Dice, B, solamente la tercera es verdadera, ¿no? El hipotálamo es un núcleo que controla de forma autónoma todas las funciones del sistema nervioso, el vegetativo, ¿no es cierto? Correcto. Sistema endocrino, muy bien. Además, regula las motivaciones básicas como el hambre, la sed y la excitación. Ni la, ni la formación, ¿no? Ni la formación reticular ni el hipotálamo controlan o regulan el hambre. ¿Mm? Claro, efectivamente, ¿no? Ya, está bien. Profesor, cuando me habla acerca de controla y regula, ¿es el neocórtex? ¿Eso? Claro, ese sí, igual pasa con las emociones, igualito pasa con las emociones. El sistema límbico procesa la emoción, la procesa, es decir, la experimenta, la vivencia, ¿no? Tengo miedo, miedo intenso. ¿Qué es pánico? Sistema límbico, amígdala. ¿No? Estoy procesando, estoy vivenciando esa emoción de miedo. Pero, ¿quién la controla? Ahí el área prefrontal, porque tengo que tener tanto pánico. Eso me hace daño. No debo sentir tanto pánico. Respiro, ¿no? Y bajo la activación del miedo. Entonces, ese ya es el área prefrontal, ¿no? Igualito pasa. Profesor, ¿en qué caso sería el hipotálamo? Ah, el hipotálamo más o menos lo, lo ven como, ¿sabes qué? ¿Cómo lo ven al hipotálamo? El hipotálamo es como un radar, o sea, está atento a todo el funcionamiento del organismo. ¿Qué cosa me está faltando? Dice el hipotálamo al cuerpo. ¿Qué está faltando? ¿Está faltando aire? ¿Está faltando agua? ¿Está faltando comida? ¿Está faltando sueño? Por eso dice que el hipotálamo tiene que ver con las necesidades básicas. O sea, el hipotálamo es importante para la supervivencia del individuo, ¿no? Y producto de la evolución de los miles y millones de años de nuestro cuerpo, automáticamente el hipotálamo aprendió también a regular esos procesos homeostáticos, ¿no? Automáticamente. Si hace mucha calor, el hipotálamo ya detectó la alta temperatura del ambiente. Inmediatamente el hipotálamo manda órdenes para que el cuerpo comience a transpirar. Uno no lo hace a propósito, adrede, conscientemente. Eso es automático, por eso se dice que es vegetativo. Inmediatamente comienzo a transpirar, a sudar. ¿Y para qué? ¿Para qué hace eso el hipotálamo? Lo hace para que eh, eh, el cuerpo no eleve su temperatura y se dañen las células, los órganos, ¿no? Entonces, la transpiración implica una refrigeración, ¿no? Bajar la temperatura automáticamente del cuerpo para que no entre a daño, ¿no? Entonces, ahí vemos pues la enorme importancia que tiene el hipotálamo. Te explica también el caso del sueño, ¿no? Entonces, eh, si uno no ha dormido en 24 horas, inmediatamente la persona va a bostezar, la persona va a parpadear, ¿no? Entonces, esa es la función del hipotálamo.
Profesor, le envié otra más. A ver. 7. Dice, Carlos sufre el ataque de un perro al pasar por un parque, desencadenando una reacción de lucha o huida, ¿no? Una respuesta fisiológica frente a una amenaza que le produjo dilatación de pupila, aumento del ritmo cardíaco, de la frecuencia respiratoria y de adrenalina. La estructura neurológica relacionada con esta es el sistema límbico, está bien. El sistema, perdón, dentro del sistema, no, acá tenemos Yo marqué estrictamente, ¿sabes cuál es la, la estructura que tiene que ver con situaciones de emergencia? la amígdala Eh, o el hipotálamo. la amígdala eh, capta el contenido emocional del evento, no, pero el sistema nervioso autónomo es el que procesa esa información, lo que está señalando acá, produjo dilatación de la pupila, aumento del ritmo cardíaco, de la frecuencia respiratoria. Es el sistema nervioso autónomo vegetativo. Simpático. Sería simpático. Exacto. ¿Por qué? Profesor, Porque nos y prepara para eventos de lucha o de huida. Pero lógicamente al sistema nervioso autónomo, ¿quién lo activa? El sistema límbico, porque el sistema límbico tiene que ver con la valoración emocional del evento, ¿no? ¿No? Pero como no está el sistema nervioso autónomo, que sería entonces ya es el sistema límbico, ¿no? Pero sí, profesor, tendría y que ser preciso Sara si en ese habría estado de alerta y vigilia también no podría ser. alerta y vigilia. Pero ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Alerta y vigilia, cuando tú hablas así, ya estás hablando de la formación reticular, ¿no? La Ah, formación reticular es otra estructura, ¿no? Que está en el tronco encefálico y es la que me permite a mí prestar atención a los estímulos, ¿no? Tiene que ver con los ciclos circadianos de sueño y vigilia. Es decir, yo tengo una hora a la hora que me levanto, me despierto, 6 de la mañana. Tengo una hora a la hora que me duermo, 11, 12 de la noche, ¿no? Y eso lo procesa la formación reticular, ¿no? Ciclos de sueño y vigilia, atención, concentración. Eso es la formación reticular, ¿ya? profesor, el ritmo circadiano es como un reloj biológico, ¿no es cierto? Exacto. Claro, todos tenemos ese ritmo circadiano, ¿no? Nos dormimos a una hora. Por eso nos dicen que cuando uno tiene insomnio, este, la mejor manera es respetar tus ritmos circadianos, ¿no? O sea, no te puedes acostar, pues, algunos días a las 10, otros a las 12, otros a la 1, ¿no? ¿No? Respeta tu ritmo circadiano para regular nuevamente el sueño, ¿no? Entonces, tenemos ya una hora que nuestro cuerpo ha aprendido a levantarse y a acostarse, ¿no? Profesor, le envié una más. A ver, dice, la formación reticular es un conjunto de núcleos y fibras nerviosas en forma de red, sí, como red de pescadores, ubicada en el tronco encefálico, implicada en la activación de las diferentes estructuras del sistema nervioso central. Mira, la formación reticular, ¿sabes cómo es? Como una planta eléctrica. O sea, nada funciona del cerebro, del encéfalo, sin la formación reticular. Es como la energía de una casa. Si no tienes energía, no funciona tu lavadora, no funciona tu cocina, ¿no? Tu televisor. Dale energía a la formación reticular para que los procesos conductuales, psicológicos, funcionen. Bien, entonces dice así del sistema nervioso central, asumiendo competencias específicas. Identifique las proposiciones que aluden a funciones y tareas inherentes a dicha estructura neurológica.
Ya, correcto. 1. Dice, regula ante un estado de fatiga el esfuerzo consciente para continuar estudiando. Efectivamente, eso es cierto. O sea, es la 1 de la mañana. El alumno está estudiando, pero el sueño le vence, ¿no? Le está venciendo el sueño, ya está cabeceando ya. Pero el alumno dice, no, tengo examen, no me puedo dormir. Entonces, desde la corteza cerebral manda órdenes a su tronco encefálico a través de la formación reticular, que es la línea descendente de la corteza al tronco, le dice la línea descendente, sistema reticulador descendente, SAR, así le llama SAR, y, y le ordena al tronco encefálico, sigue mandando más descargas eléctricas. No, no te puedes dormir, ¿no? Eso lo hace la formación reticular, ¿cierto? 2. Interpreta la información. No, no, no. Ya cuando me ponen interpreta, eso no hace no, o sea, la formación reticular no procesa cognitivamente la información, ¿no? Solamente da energía nada más para que se procese cognitivamente. Entonces, está mal ya. Esta no es. Eso sería como la percepción, ¿no es cierto? Claro, claro, ya ahí tú ya lo tienes al cerebro, pues, ¿no es cierto? Ahí está el cerebro que hace el trabajo. 3. Emite órdenes para organizar y dirigir actividades. No, pues, tampoco. La formación reticular no organiza, no planifica, ¿no? Eso lo hace el área prefrontal. El área prefrontal sí hace todo ese trabajo. Este tampoco no es. 4. Genera el nivel de intensidad del... Ay, este sí es. Mira, ya ves, energía, pues, acuérdate. Corriente eléctrica. El nivel de intensidad del impulso nervioso para la regulación de la ansiedad. Eso sí. Eso sí. O En sea, eso tengo duda. ¿Podría explicarme la última proposición? ya. Tú sabes que el sistema nervioso tiene 2 procesos fisiológicos, el sistema nervioso, la excitación y la inhibición. La excitación, Simpático y parasimpático. todo el sistema nervioso, todo, cerebro, tronco, simpático, todo el sistema nervioso. Mejor dicho, las neuronas tienen ese proceso. Las neuronas tienen ese proceso. Entonces, por la excitación, la información pasa rápida, ¿no es cierto? Cuando el sistema nervioso está excitado, la información pasa rapidita, veloz, ¿no? Y rápido tiene una respuesta. Cuando el sujeto está en estado de inhibición, la información pasa lento, pasa muy lento, ¿no? Entonces, ¿qué estructura permite que esta información, cualquier tipo de información, pase de manera rápida, fuerte, intensa, ¿no? Por el sistema nervioso? La corriente eléctrica. ¿Y quién produce corriente eléctrica en el cerebro? La formación reticular, ¿no? Eso es. La formación reticular permite eso. Solamente da niveles de energía, ¿no? Al sistema nervioso para que el sistema nervioso haga su trabajo, ¿no? Entonces, es Profesor, como, ¿y sí, en qué forma regula la ansiedad? no dice que es el que regula. Acuérdate, el término. No dice que es el que, sino es para que otro organismo, otra estructura lo regule. ¿Ya? Dice, genera el nivel de intensidad del impulso para la regulación, para la regulación. No dice que la formación reticular lo está regulando. ¿De acuerdo? Ok, sí, sí, ya entendí. O sea, es bien importante diferenciar estas construcciones de estas proposiciones, ¿no? Para no confundirse, ¿no? Entonces, él simplemente
da los elementos para que otros hagan su trabajo, ¿no? Para que otros hagan su trabajo, ¿no? Y, como te digo, la mejor forma de entender a la formación reticular es como una planta generadora de energía eléctrica, ¿no? Lima se alimenta de la central hidroeléctrica, ¿cómo se llama la central hidroeléctrica? No, no es del Cañón del Pato, ¿no? De Tarma, creo que hay una central hidroeléctrica, de ahí se alimenta Lima de energía eléctrica, ¿no? Es algo así. Así, ahí sería la formación reticular, ¿no? Profesor, ¿y quién regularía la ansiedad? ¿Sería la área prefrontal? Exacto, sí, sí. Pero el hipotálamo también no regula los procesos fisiológicos y la ansiedad creo que también muestra procesos fisiológicos, ¿o no? Ah, ya. Pero lo que pasa es que el hipotálamo eh, tiene que ver con la homeostasis, ¿no? Tiene que ver con la homeostasis. Pero y ese tipo de homeostasis es automática, inconsciente. O sea, tú no necesitas estar pensando en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque se da de manera reactiva, automática, refleja, ¿no? En cambio, ¿no? Cuando tú dices, mira, estoy ansioso y no quiero estar ansioso, quiero bajar mi ansiedad, voy a empezar a respirar y respiro, tomo aire profundo por la nariz, lo llevo al estómago, retengo el aire, exhalo. Ese trabajo ya no lo hace el hipotálamo, ese trabajo ya lo está haciendo el área prefrontal, ¿no? Porque estoy tomando conciencia de lo que estoy haciendo, ¿no? Y estoy bajando la activación de mi ansiedad con ese procedimiento, ¿no? Profesor, entonces el área prefrontal sería que regula, pero de forma consciente. En cambio, el Exacto. hipotálamo sería de forma inconsciente. Exacto, automático, También reactivo. podría, también podría relacionarlo con voluntario e involuntario. También, claro, también, sí. Ujú. Ya, eso es todo. Muchas gracias, profesor. Ya, ya, gracias por participar. El profe, disculpe, ¿podría Sí. ayudar con una pregunta? A ver, Pero preséntala, se lo Mel. envío por el chat, ¿no? Ya, a ver, preséntala, Melody. Ya lo envié. Ya, acá la tengo. Vamos a compartirla. Todavía no la estoy compartiendo, pero y todos vamos a compartirla. Vamos a agrandarla un poquito. Ay, caramba, mucho. Ya. Dice así: la memoria de corto plazo es frágil y se pierde con facilidad. Para ser retenida debe mantenerse activa. La actividad es intensa en tanto que uno se concentra en la información, pero decae o se desvanece en cuanto se desvía la atención. Conservar información en la memoria de trabajo es como mantener todos los platos girando en la parte superior de una pértiga en un acto circense, ¿no? El ejecutante hace girar un plato, pasa al siguiente y luego uno más, pero tiene que regresar al primero antes de que el movimiento se haga demasiado lento y caiga de la pértiga, ¿no? La información caerá si no lo mantenemos girando en la memoria de trabajo, es decir, si no la tenemos activa. Entonces, mira, esta es una manera, una metáfora de cómo entender
cómo trabaja la memoria de trabajo. Recuerda tú que la memoria de trabajo retiene información durante 20, 25 segundos, tipo bien cortito, 25 segundos, ¿no? Y puede retener hasta 7 más 2 menos 2 unidades de información, ¿no? O sea, puede retener 7 conceptos, 7 cifras, 7 dígitos, 7 palabras, ¿no? De manera simultánea, ¿no? Por eso dice que es como este acto circense, ¿no? Que una persona agarra 5 o 6 platos y los tira al aire y le va dando vuelta a esos 6 platos simultáneamente, ¿no? Y más o menos así funciona efectivamente la memoria de corto plazo, ¿no? No sé, Melody, si tú en alguna oportunidad, cuando has trabajado un documento en tu computadora, en tu laptop, y has sacado un archivo y necesitas información de otros archivos, has abierto varios otros archivos más o una página de internet y abajo en la parte inferior de tu computador se han abierto ventanitas, 3, 4, 5 ventanitas. Así trabaja la memoria de corto plazo. Abre varias ventanitas para trabajar con distintos tipos de información, ¿no? O sea, esa retención provisional de 20, 25 segundos de la información es el trabajo de la memoria de corto plazo, ¿no? Por eso que la memoria de corto plazo es importante para operaciones intelectuales. Cuando estás desarrollando, resolviendo en el examen de admisión un texto de comprensión lectora, por ejemplo, ¿no? Lees el primer párrafo, sacas una idea. ¿Te acordaste lo que dijo el profesor en clase sobre ese tema? Sacas otra idea, otra ventanita más. Mira, ya tienes 2 ventanitas más. ¿Te acordaste de repente del comentario de un alumno que hizo sobre ese tema? Estás abriendo otra ventanita más y lo estás relacionando para entender mejor ese texto de comprensión lectora, ¿no? ¿Quién hace todo ese trabajo? La memoria de corto plazo. Por eso que su mejor nombre es memoria de trabajo, memoria operativa. Es porque con esa memoria nosotros trabajamos intelectualmente, ¿no? Entonces, ya, ese es el concepto de memoria de trabajo. Ahora, cuando tú ya tienes bien claro el concepto, pasas recién ahí a resolver, ¿no? La pregunta. 1. Retiene diversas informaciones breve y sí, muy bien, breve y simultáneamente. Y permite operar con ellas en diferentes acciones cuando el sujeto está despierto. ¿Correcto o no, Melody? ¿Sí? Claro, correcto. Ajá. Porque esa es la definición de memoria de trabajo, ¿no? Retiene información de manera provisional, transitoria y de manera simultánea con varias unidades de información. Verdadero. Pero esa parte que dice está despierto es siempre necesario, ¿no? Para captar la información. Claro, claro, evidentemente, Melody. O sea, el trabajo intelectual necesita que uno esté en vigilia, pues, ¿no es cierto? 2. Favorece la ejecución de las operaciones mentales, por lo que no necesita operar con la memoria de largo plazo ni con las de otro tipo. Ay, sí. Falso, porque eh, es- cuando tú estás haciendo un trabajo intelectual necesitas sacar información de la memoria de largo plazo, la necesitas, ¿no? Ya, falso. 3. Recibe la información categorial y no categorial. Eh, mm, no, la memoria de corto plazo ya necesita información significativa, categorial, que tenga sentido, ¿no? La información no categorial significa que esa información no sé de qué se trata, ¿no? Y la memoria de corto plazo necesita información categorial significativa, ¿no? Es saber que yo estoy trabajando con dígitos, saber que yo estoy trabajando con palabras, con nombres de frutas, ¿no? Entonces, esto no está bien.
necesaria para poder operar, lo cual facilita, entre otros múltiples, estar activando. No, cuando ya me puso el no categorial, ya la descarto, porque la memoria, acuérdate, la memoria de corto plazo retiene información solamente categorial, significativa. O sea, sabe lo que está reteniendo. Quien sí no sabe lo que está reteniendo y retiene información no categorial es el primer bolsón de memoria, la memoria sensorial. Esa sí te retiene toda la información física del estímulo y no sabe lo que está reteniendo, pero está reteniendo información física, ¿no? Entonces, sería verdadero, la otra era falso, ¿no es cierto? Sí, las dos últimas fueron falso. Falso. Pero entonces, ¿dónde está? La Verdadero. E. La E. Está bien, la E. Está bien. Profesor, Sí. ¿captamos información de manera inconsciente, o sea, del exterior? ¿Nosotros captamos de manera inconsciente o de manera consciente siempre? Allí, no, también se habla de que hay la captación, la percepción subliminal. No sé si habrás escuchado tú ese término, percepción subliminal, ¿no? Que generalmente dice que en cuanto a publicidad, nos mandan mensajes, ¿no? Subliminales. eh, y la percepción subliminal tiene que ver con la percepción inconsciente, ¿no? Este, por ejemplo, eh, cuando eh, promocionan una marca de camisa, ¿no? Esa marca de camisa lo asocian al, al éxito, ¿no? Tienes autos, tienes casa, tienes dinero, ¿no? Cuando uno se pone esa camisa, ¿no? Entonces uno no se pone a analizar ese tema, simplemente ve la imagen, ¿no? Que está asociada a esa marca de camisa, pero ya te están mandando el mensaje subliminalmente, ¿no? Aunque la persona no esté consciente de ese mensaje, ¿no? ¿No? Sí, sí hay percepción, lo que tú llamas inconsciente, ¿no? Ah, ya sí queda claro, profesor. Gracias. Ya me lo di.